Este es el escritorio de Albert Einstein, fotografiado justo después de su muerte, en 1955. Este desorden creativo no son solo papeles esparcidos, sino una instantánea de los pensamientos de un genio que, hasta el último día de su vida, intentó desentrañar los misterios del universo. En 1974, Mary Wallace se convirtió en la primera mujer conductora de autobús en Chicago. No solo rompió los estereotipos de género, sino que también se convirtió en la favorita de los pasajeros, trabajando en su puesto durante 33 años. Esta reunión en el despacho oval en diciembre de 1970 tuvo lugar por iniciativa del propio Elvis Presley. El rey del rock and roll le escribió una carta al presidente Nixon en la que ofrecía sus servicios como agente federal secreto para luchar contra las drogas y la cultura antiamericana. Así era Spotify en 1955. En esta tienda de música de Londres, cualquiera podía entrar en una cabina insonorizada para escuchar un disco antes de comprarlo y no gastar dinero en mala música. En 1962, Sean Connery, que ya había interpretado a James Bond, sale de su casa de Londres para jugar una partida de golf. Detrás de esta imagen de un tipo sencillo con vaqueros y gorra, se esconde el hombre que acababa de convertirse en un símbolo sexual mundial y un icono de estilo para millones de hombres. Estos son pilotos de bombarderos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, con máscaras de oxígeno de gran altitud. Volar a gran altura sin una cabina presurizada era una verdadera prueba. La temperatura exterior era de 20 grados bajo cero, y un fallo en la calefacción eléctrica del traje de vuelo podía ser mortal. Así era el famoso espectáculo parisino, Lido, en el Hotel Stardust de Las Vegas en 1958. Estas bailarinas con trajes reveladores que flotaban sobre las cabezas de los espectadores formaban parte de un grandioso espectáculo que transformó Las Vegas de un paraíso de gángsteres a la capital mundial del entretenimiento. En 1964, la ingeniera Karen Leadley trabaja con un ordenador analógico, en una época en la que programar significaba conectar manualmente cientos de cables. Mujeres como ella fueron verdaderas pioneras de la revolución digital. Esta es la actriz Yvonne Craig en los años 60, en la cima de su carrera. No solo fue Batgirl, sino también una talentosa actriz dramática cuyo potencial, según muchos, nunca fue plenamente aprovechado por Hollywood. En 1950, en el Ártico soviético, unos soldados alimentan a los osos polares con leche condensada. Esta imagen es un momento único de interacción entre el hombre y la naturaleza salvaje en uno de los lugares más duros e inhóspitos del planeta. Esta es Betty Brosmer, una de las primeras modelos de fitness e iconos pin-up de los años 50. Su cintura increíblemente delgada era el resultado no solo de la genética, sino también de muchos años de entrenamiento intenso y de llevar corsé. Este es el legendario jugador de béisbol Joe DiMaggio en los años 40. No era solo un deportista, sino un héroe nacional, cuya racha récord de 56 partidos consecutivos con hits todavía se considera uno de los mayores logros en la historia del deporte. El 7 de febrero de 1964, The Beatles dan su primera conferencia de prensa en suelo estadounidense. Detrás de ellos hay una multitud de reporteros que aún no se dan cuenta de que estos 4 chicos de Liverpool acaban de iniciar una revolución cultural. En 1952, los espectadores con gafas 3D ven la película Buona Devil, el primer largometraje en color y 3D. En aquel entonces, esta tecnología se llamaba visión natural y se consideraba el futuro del cine, pero pronto pasó de moda debido a los dolores de cabeza y la incomodidad. Grace Kelly disfruta de un helado de cítricos en esta foto de los años 50. Detrás de esta escena despreocupada se esconde el estricto control del estudio. Su dieta, su ropa e incluso su comportamiento en público formaban parte de una imagen cuidadosamente elaborada de una dama perfecta. No es una foto preparada, sino un momento casual captado por un fotógrafo en un coche en 1963. Detrás de esta risa sincera de Paul McCartney y John Lennon, no hay todavía iconos, sino simplemente jóvenes que se encuentran en el epicentro de un huracán llamado Beatlemanía y disfrutan de cada minuto. En 1974, en el rodaje de la película El hombre de la pistola de oro en Hong Kong, Roger Moore y sus compañeras de reparto descansan entre tomas. A su lado se sienta Hervé Villechaize, quien interpretó al carismático villano Nick Nack.
y este papel se convirtió en el más famoso de su trágica carrera. Esta foto de 1945, que captura el regreso de un soldado a casa, se convirtió en uno de los símbolos más famosos del final de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de este feliz encuentro entre padre e hija hay millones de historias similares, llenas de lágrimas, felicidad y esperanza de una vida pacífica. Esta es la reina del disco, Donna Summer, en los años 70, en la cima de su fama. Sus trajes reveladores y su voz sensual fueron la banda sonora de toda una época, pero más tarde renunció a esa imagen, convirtiéndose en una cristiana devota. En esta recepción en la Casa Blanca en 1985, Ivana Trump, entonces esposa de Donald Trump, estrecha la mano del príncipe heredero de Arabia Saudí, Fahd. Esta imagen es un claro ejemplo de cómo se cruzaban los mundos de los grandes negocios, la alta política y la vida social en la era Reagan. El 4 de septiembre de 1957, Dorothy Combs camina hacia la escuela bajo una lluvia de burlas e insultos. Fue una de las primeras estudiantes afroamericanas en intentar integrarse en una escuela blanca del sur, y su valentía frente al odio se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Esta es Ava Gardner en el rodaje de la película Cruce de Destinos, Bhowani Junction, en Pakistán en 1955. Aunque era una de las principales estrellas de Hollywood, su vida personal estuvo llena de decepciones, incluyendo turbulentos matrimonios con Mickey Rooney y Frank Sinatra. En 1991, Steve Jobs y Bill Gates mantienen una tensa conversación en casa de Jobs. Es el encuentro de dos titanes cuya rivalidad y colaboración definieron toda la historia de los ordenadores personales, y sus posturas revelan lo complejas que eran sus relaciones. Esta es la actriz Sharon Tate en los años 60, en la cima de su belleza y carrera. Detrás de esta delicada imagen se escondía una joven que pronto se convertiría en víctima de uno de los crímenes más brutales de la historia de Hollywood, quedando para siempre como un símbolo de una era de inocencia perdida. Así era en 1923 la pista de pruebas en el tejado de la fábrica Fiat en Turín. Este autódromo único, construido directamente sobre el edificio, era un símbolo del futurismo italiano y del ingenio de la ingeniería, permitiendo probar coches nuevos sin salir de la fábrica. En 1948, este niño ve la televisión por primera vez en su vida a través del escaparate de una tienda. Su mirada de asombro transmite perfectamente la maravilla que parecía ser este invento, que cambió para siempre el mundo y la forma en que recibimos información. Así se divertían los turistas en el Parque Nacional de Yosemite en 1903. En lugar de esquís y snowboards, simplemente se deslizaban por las laderas nevadas, y esta simple diversión formaba parte del ocio despreocupado en la naturaleza a principios del siglo XX. En 1948, el jefe de la tribu india, George Gillett, llora mientras el secretario del Interior firma el documento de venta de sus tierras. Esta imagen es un trágico testimonio de cómo los pueblos indígenas de América fueron despojados de sus territorios ancestrales para la construcción de presas e instalaciones industriales. Así era en 1943 la cadena de montaje de los bombarderos en picado Dauntless. Estos aviones, construidos en las fábricas de Douglas, se convirtieron en los verdaderos caballos de batalla de la Marina estadounidense y desempeñaron un papel clave en la batalla de Midway. En los años 40, este Reduce-O-Matic prometía a las mujeres una figura esbelta sin ningún esfuerzo. En esencia, era simplemente una manta eléctrica que hacía sudar, pero en una época en la que el fitness aún no era popular, estas saunas portátiles se consideraban tecnología de vanguardia para adelgazar. Estos son Elvis y Priscilla Presley en 1971. Detrás de esta imagen de tipo duro con traje azul, se escondía un hombre que ya era profundamente adicto a los medicamentos, y su matrimonio, que parecía perfecto, se estaba desmoronando. Así es como en los años 60, la compañía Ford intentó reinventar la dirección. Estos extraños discos giratorios, llamados Twister, debían sustituir al volante, pero nunca llegaron a la producción en serie, quedando solo como un divertido experimento. En abril de 1960, Martin Luther King Jr., junto a su hijo, retira una cruz quemada del césped de su casa. Este acto de intimidación por parte del Ku Klux Klan fue una respuesta a su lucha por los derechos civiles, pero no hizo más que fortalecer su determinación. Así era el vagón restaurante de un tren
estadounidense en los años 40. Manteles blancos impecables, vajilla de porcelana y camareros de uniforme eran la norma, y viajar en tren no era solo un desplazamiento, sino un verdadero acontecimiento social. A finales de los 70, un joven Michael Jackson se encuentra con su ídolo, el legendario bailarín Fred Astaire. Fue Astaire uno de los que inspiró a Jackson a crear su famoso Moonwalk, que cambió para siempre el mundo de la música pop y el baile. En el rodaje de la película Peter Pan, en 1924, las actrices vestidas de sirenas descansan entre tomas. Detrás de esta imagen de cuento de hadas se escondía un duro trabajo. Los trajes eran incómodos y el rodaje en la fría costa de California exigía una gran resistencia. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso sobre los trusts. Se convirtió en el primer presidente en desafiar a las todopoderosas corporaciones, lo que le valió el apodo de el destructor de trusts. Así celebraron los estadounidenses en 1933 el fin de la ley seca, una reforma social fallida. En 13 años, la prohibición no erradicó el alcoholismo, sino que generó un enorme mercado negro, bares clandestinos y un auge sin precedentes del crimen organizado. En 1981, en Nueva Zelanda, se celebró un concurso de dobles de la princesa Diana. Las ganadoras obtuvieron el derecho a conocer a su marido, el príncipe Carlos, lo que quedó inmortalizado en esta extraña y un tanto inquietante foto. Esta es Winona Ryder en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone en 1991. Esta imagen de chica frágil y vulnerable la convirtió en un icono de la generación X, y su romance con Johnny Depp fue uno de los principales temas de debate en la prensa. Así era un supermercado estadounidense en 1964. Interminables filas de productos, letreros brillantes y multitudes de compradores eran el símbolo de la abundancia estadounidense y de la sociedad de consumo que alcanzó su apogeo en los años de la posguerra. Esta es la artista mexicana Frida Kahlo, quien, incluso postrada en cama, no dejaba de crear. Se le construyó un caballete especial que le permitía pintar acostada, y fue durante este periodo cuando creó sus autorretratos más conmovedores y famosos.